Lo primero que te quiero comentar es el tema de los peajes que habrá que pagar en las autopistas en España a partir de enero del 2024. Esto es algo que incluyó el gobierno de Pedro Sánchez entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que como ya te he dicho alguna vez es un nombre que me repatea. Lo increíble es que esa propuesta que le hace el gobierno de España a la Comisión Europea es considerada por la Comisión Europea como una de las reformas aceptables para poder entregar a España los fondos del plan de recuperación. Cosa que muestra que cualquier cosa se llama reforma y la Comisión Europea, dirigida por la señora von der Leyen, está dispuesta a aceptar cualquier cosa que le pongan el título de reforma, sea lo que sea que incluya. El argumento, como no podría ser de otra manera, viniendo de un gobierno globalista y ultraecologista, es que los peajes permitirían internalizar los costes de contaminación y de emisión de gases del efecto invernadero. Es decir, si nosotros hacemos pagar a las personas que contaminan y tiran más gases de efecto invernadero, entonces la industria va a tener que buscar maneras para ser más eficiente, para emitir menos gases. Pero el problema es que con exactamente el mismo argumento es que en su día se pusieron los impuestos a la gasolina. Porque recordemos que cerca de la mitad de lo que pagamos en la gasolinera son impuestos. Entonces, si ya pagamos impuestos precisamente para desalentar el uso de un producto contaminante, no tiene sentido ahora con el mismo argumento ponerle peajes a las autopistas. Si la idea verdaderamente fuera hacer un uso óptimo o digamos más eficiente de las infraestructuras, poniendo peajes, pero al mismo tiempo bajando los impuestos a la gasolina, por ejemplo, sería una cosa más razonable. ¿Por qué? Porque las autopistas serían financiadas por aquellos que los usan, cosa que sería más justo de lo que ocurre hoy. Al día de hoy, cualquier persona que compre lo que sea, por ejemplo un pantalón, está pagando IVA y con ese IVA se financia, por ejemplo, el mantenimiento de las autopistas, aunque sea una persona que ni siquiera sepa conducir. En cambio, si las autopistas las financiaran las personas que las usan, sería algo mucho más eficiente y más justo porque, por ejemplo, es lo mismo que pasa con los restaurantes. Los restaurantes los financian los que los usan. Si tú nunca vas a un restaurante, no vas a tener que pagar ni un solo euro para financiar los restaurantes. En cambio, con las autopistas se supone que todos nos beneficiamos de las autopistas y entonces te las hacen pagar, las uses o no las uses. Pero la idea del gobierno de Sánchez no es esa. La idea del gobierno de Sánchez es siempre la misma, es la de esquilmar al ciudadano extrayéndole la mayor proporción posible del fruto de su trabajo. Y en este caso se les ocurrió, con el argumentario ultraecologista, poner los peajes y de paso caerle simpáticos a esta Comisión Europea también ultraecologista y globalista. En síntesis, este tema es, 1. El gobierno de España lo incluyó en el plan que envió a Bruselas. 2. Pedro Sánchez en los últimos momentos de la campaña está diciendo que está negociando quitar eso, pero yo a Pedro Sánchez tiendo a no creerle nada. Por lo tanto, si este hombre siguiera gobernando, lo más probable es que con una excusa u otra va a haber peajes en las autopistas con el agravante de que sería como un impuesto más que tendría que pagar la gente, porque insisto, sería un peaje adicional a todos los impuestos que se pagan en las gasolinas, en el impuesto de matriculación y todos los impuestos que se incluye en la venta de un coche o de un camión, entre otros el IVA y muchos otros. Por lo tanto, la idea es simplemente estatista de quitarnos más dinero. No es una propuesta ni una idea que vaya a hacer que la economía española sea un poco más eficiente, sino todo lo contrario. El segundo punto que te quería comentar tiene que ver con el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon, que por supuesto es algo que me alegra y es un muchacho extraordinario y ojalá que siga ganando muchos trofeos más. Lo que me parece lamentable es que en muchísimos medios, por no decirte todos, junto con la noticia del triunfo aparecía cuánto había ganado Alcaraz por ganar
este torneo. Y me parece realmente lamentable porque, digamos, es como decir, este muchacho lo admiramos muy bien porque ganó el torneo, pero ojo que es un rico y por lo tanto es un explotador y por lo tanto es una persona a la cual le tenemos que empezar a supervisar dónde paga los impuestos y qué hace con ese dinero, etcétera, etcétera. Quiero decir, esto lo que muestra es que las ideas socialistas están tan impregnadas en cada rincón de la sociedad española que parece que una persona, porque gana un premio importante, no sé si son 2 o 3 millones de euros, es como que si tuviera que pedir perdón, cuando en realidad Alcaraz no le ha robado nada a nadie. Para empezar, Alcaraz no es una persona normal. Es de las decenas de millones de personas que juegan al tenis, es el mejor. Solo por eso es un ser extraordinario. ¿Cuánto hay que pagar a una persona que es la más extraordinaria en una actividad? No lo sé. Y de hecho no hay ningún criterio moral para definirlo. ¿Y cuál es el criterio con el que se decide cuánto gana en este caso Alcaraz? Es un criterio de mercado. ¿Por qué? Porque lo que pagan los organizadores del torneo de Wimbledon tiene que ver con lo que ellos recaudan por parte de los sponsors. Y lo que pagan los sponsors tiene que ver con lo que ellos esperan recibir de esa inversión publicitaria. En algunos casos son empresas que, por ejemplo, aspiran a llegar a un nicho de mercado del que de otra forma no llegarían. O, por ejemplo, piensan que participando como anunciantes en el torneo de Wimbledon, su marca va a tener más prestigio y por lo tanto podrán cobrar precios más altos o aumentar sus márgenes o lanzar nuevos productos vinculados al mundo del tenis o lo que sea en cada empresa. Pero a su vez, lo que las empresas anunciantes están dispuestas a pagar a los organizadores del torneo de Wimbledon tiene que ver con los cálculos que cada uno de ellos hacen en cuanto a la recuperación de esa inversión publicitaria. Es decir, una empresa, cualquiera sea, no dice, bueno, pago 1 millón, 3, 5, cualquier número. No, ellos tienen muy claro, nosotros queremos llegar a este público. A este público podemos llegar anunciándonos en Wimbledon. A ese público le podremos vender tanto, por lo tanto, podemos pagar hasta tanto. Y cada empresa hace sus números. Evidentemente también se pueden equivocar y algunas les pueden salir mal, pero a lo que voy es que las empresas no pagan cualquier cosa, pagan en función de lo que esperan recibir. Y lo que las empresas esperan recibir a cambio de esa inversión publicitaria tiene que ver con lo que creen que los consumidores quieren. Quiero decir, si ningún consumidor en el mundo tuviera el más mínimo interés en el tenis ni en el torneo de Wimbledon, no habría ningún anunciante dispuesto a pagar nada y Alcaraz no cobraría absolutamente nada. Podría ir a jugar igual como puede jugar con sus amigos y no recibiría nada. Pero resulta que el torneo de Wimbledon es seguido por cientos de millones de personas en el mundo que están dispuestas a comprar productos vinculados con Wimbledon. Por lo tanto, las empresas dicen, ahí hay un nicho de mercado muy importante, hay un segmento de mercado que nos interesa y solo basta ver quiénes estaban en las tribunas, personajes famosos de todos los ámbitos. Entonces, en definitiva, lo que te quiero resaltar es que lo que cobró Carlitos Alcaraz tiene que ver con los gustos de los consumidores. Los consumidores quieren esos productos que hacen que las empresas estén dispuestas a invertir, por lo tanto, los organizadores tienen un dinero con el cual pueden ofrecer unos determinados premios. Y como evidentemente juegan los mejores tenistas del mundo, los premios son muy altos. Pero en última instancia, los que definen la retribución, los premios que ganan Alcaraz, Djokovic y los demás tenistas que han participado, cada uno en distinta medida, la define el consumidor. Porque si los consumidores no estuvieran interesados en el tenis y ni en ese torneo, no habría anunciantes y por lo tanto no habría dinero para premios. Y esto mismo que te digo es lo que explica la diferencia en las retribuciones entre los jugadores de fútbol profesionales y las chicas que juegan al fútbol profesional.
no es una cuestión ni de sexo, ni de machismo, ni de discriminación, ni nada. Es simplemente que, al menos por ahora, al público en general le interesa mucho más el fútbol masculino que el femenino. Si en el futuro el fútbol femenino tiene más audiencia que el fútbol masculino, pues las chicas cobrarán más dinero que los hombres, de la misma manera que hoy las mujeres cobran como modelos más que lo que cobran en promedio los hombres que son modelos. Por todo esto, me resulta muy molesto que los medios de comunicación, muchos de ellos medios importantes, intoxiquen a la gente con esas ideas socialistas de cuánto ganó Alcaraz, cuando es algo que en realidad compete a él y a su familia. A mí no me interesa en absoluto cuánto ganó. Y si gana mucho, tanto mejor para él, me alegro mucho, porque yo quiero que en España haya mucha gente rica, cuanto más rico mejor. Entonces, si lo ganan jugando al tenis, fantástico. Si lo ganan fabricando camisetas, fantástico también. Entonces, ¿cuál es el objeto de los medios que difunden una y otra vez los altísimos premios que cobran los jugadores de tenis o los contratos de los jugadores de fútbol? Es excitar el resentimiento al final, porque en última instancia, aunque sea de manera implícita, les parece que es injusto, les parece que está mal, y por eso muchas veces dicen, no pueden cobrar tanto dinero por pegarle a una pelota o por patear una pelota, sin darse cuenta que en realidad los que determinan esas remuneraciones son ellos mismos. Y el tercer tema que te quiero comentar no es estrictamente de actualidad de esta semana, pero al mismo tiempo es un tema que es de actualidad permanente, que es el tema de las pensiones. Y te lo menciono porque en la campaña electoral se ha venido hablando del tema y siempre merece la pena repasar un poco las cifras, pero además te quiero decir cuál es la única forma de solucionar de manera definitiva el tema de las pensiones. En mayo de 2023 había en España 10 millones y medio de pensionistas, incluyendo las jubilaciones, las pensiones de viudedad, de orfandad, de incapacidad temporal, etc. Esos 10 millones y medio de personas que cobran una pensión todos los meses son el 22% de la población. Y si nos restringimos a la población mayor de 20 años, estamos hablando del 27% de la población. Solo con eso te das cuenta rápidamente de que las pensiones son el principal gasto que hace el gobierno y por lo tanto es un tema que si se maneja mal puede por sí solo hacer descarrilar todas las cuentas públicas, como de hecho ya lo está haciendo. En 2023 hay 1 millón más de pensionistas que hace 10 años. Pero además de que crece el número de pensionistas y que va a seguir creciendo, los pensionistas están cada uno más tiempo cobrando la pensión porque la esperanza de vida aumenta. Y por si eso solo no fuese ya suficiente para tener un problema grave, la pensión promedio también va creciendo mucho más rápido que la inflación. En los últimos 10 años la pensión media ha crecido un 45%. Es un ritmo medio de 3,7% anual, que es 2 puntos más que la inflación, porque a lo largo de estos últimos 10 años la inflación media ha sido de 1,7%. Entonces tenemos cada vez más pensionistas que afortunadamente viven más tiempo y que cobran cada vez más en términos reales porque sus pensiones crecen más que la inflación. Solo con esto basta para decir que el sistema de pensiones español está en una situación pre-explosiva, es decir, que puede explotar en cualquier momento. ¿Y por qué te digo esto? Porque hasta ahora se ha venido financiando este tema aumentando la deuda pública, pero la deuda pública no va a poder crecer infinitamente. Y en segundo lugar, tampoco se puede pensar en resolver este problema aumentando más los impuestos porque la presión tributaria ya está en el máximo histórico. Nunca en la historia de España se cobraron tantos impuestos como ahora. Por lo tanto, no se puede seguir subiendo la deuda pública indefinidamente, ni se puede subir los impuestos indefinidamente. Por lo tanto, hay que hacer algo y si no, este tema va a explotar. ¿Y qué significa que explote? Significa llegar a una situación como la que vivieron Grecia y Portugal, en países en donde las pensiones tuvieron que ser recortadas, si mal no recuerdo, un 20% y además subirse los impuestos y además, recortarse un montón de otros gastos, pero específicamente en el tema de pensiones. Porque si tú tienes una situación de un gobierno que no puede financiarse más en los mercados y que en ese gobierno
el principal gasto son las pensiones, cualquier persona que diga que hay que arreglar las cuentas públicas de manera rápida te va a decir hay que recortar las pensiones. Y eso es lo que pasó en Grecia y en Portugal. Por lo tanto, no podemos descartar que eso ocurra en España si no se toman medidas. Evidentemente, cuando digo no aumentar los impuestos, estoy incluyendo el caso de las cotizaciones sociales, porque las cotizaciones sociales en España ya son las terceras más altas de la Unión Europea. Yo tiendo a pensar que si todos los países cobran cotizaciones sociales más bajas, el que está equivocado es España y Francia, que es el que las tiene las más altas, y no los demás. El sistema de pensiones español es de reparto. ¿Eso qué significa? Significa que todo lo que se recauda de cotizaciones sociales se gasta inmediatamente en pagar las pensiones de este mes. Es decir, no hay ningún ahorro. Cuando la gente piensa en lo que pagó, eso que pagó de cotizaciones sociales no se ahorró en ningún sitio. Se usó para pagar las pensiones a lo largo de toda su vida laboral. Entonces no hay ningún ahorro. Por lo tanto, no hay nada que garantice las pensiones. Lo único que garantiza de verdad las pensiones es una economía que funcione, que cree empleo y por lo tanto donde se recauden cotizaciones sociales. El problema es que este sistema está en déficit. Y es lo que te vengo diciendo, que hasta ahora se ha financiado con más deuda pública. Como este problema tiene una raíz demográfica, es decir, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, hace más de 20 años que se sabe cuál es el problema. Zapatero lo intentó no arreglar, pero por lo menos sobrellevar, congelando las pensiones, aunque ahora lo nieguen, pero ahí está la hemeroteca, aumentando la edad de jubilación de 65 a 67 años, aunque a lo largo de un periodo larguísimo que termina en el 2027, y también aumentando el periodo de cálculo de la pensión inicial. Antes se tenían en cuenta los salarios de los últimos 15 años trabajados. Con la reforma de Zapatero eso se extendió a 25 años. Como en general, cuando uno va más para atrás, cobró salarios más bajos, el aumentar el periodo de cálculo reduce la pensión inicial. Rajoy se encontró con una situación explosiva en las cuentas públicas y específicamente en el tema de las pensiones hizo fundamentalmente dos cosas. Lo primero, cambió el índice de revalorización, es decir, el índice con el que se actualizaban las pensiones cada año. En lugar de hacerlo directamente por el IPC, puso un índice que tenía como mínimo una revalorización de 0,25 cada año y como máximo podía llegar a ser de la inflación más un 0,5%. ¿De qué dependía? Dependía del estado del déficit del sistema. Si el sistema tenía un déficit creciente, pues la revalorización iba a ser simplemente 0,25. Si el déficit se iba corrigiendo, por ejemplo, porque se creaba mucho empleo, pues entonces las pensiones podían subir incluso como la inflación o, como te digo, más. Hay que tener en cuenta que en algunos de los años en que se aplicó un 0,25 había habido deflación, es decir, el IPC había caído. Por lo tanto, si se hubiesen actualizado las pensiones según el IPC, las tendrían que haber recortado. Pero no las recortaron precisamente por ese índice de revalorización que fijaba un aumento mínimo del 0,25%. La virtud del índice de revalorización de las pensiones que había aprobado Rajoy era que tenía en cuenta el estado financiero del sistema. Entonces, si la salud financiera del sistema era mala, el incremento de las pensiones era mínimo. Y si a medida que el sistema estuviera mejor, pues entonces el aumento de las pensiones podría haber sido mayor. Y el segundo elemento de la reforma de pensiones de Rajoy fue el factor de sostenibilidad. La idea es, si por ejemplo dos personas cotizaron 25 años cada una, pero una iba a vivir de media 15 años y otra iba a vivir de media 25 años, no era justo que las dos cobraran lo mismo. Es decir, el que iba a vivir más tiempo tendría que cobrar un poco menos para compensar, porque los dos habían aportado lo mismo. Entonces, lo que hacía el factor de sostenibilidad era tener en cuenta la esperanza de vida de cada generación y a medida que la esperanza de vida aumentaba, se le aplicaba un descuento a la pensión inicial.
¿Eso era algo simpático? Evidentemente no. Pero aunque sea una medida antipática, permitía reforzar la salud del sistema. En cambio, ahora estamos en una situación mucho más delicada, precisamente porque no se quiso aplicar eso, que al final fue una ley que nunca se aplicó. Porque primero, para aprobar un presupuesto, el último presupuesto de Rajoy, el PNV pidió que el factor de sostenibilidad se postergara y luego vino Sánchez. ¿Qué hizo Pedro Sánchez con las pensiones? Anuló todo lo que había hecho Rajoy, volvió a poner la actualización de las pensiones con el IPC y para hacer de cuenta que se preocupaba por la salud financiera del sistema de pensiones, aumentó las cotizaciones sociales con el nuevo régimen de autónomos, el destope de las cotizaciones, el mecanismo de equidad intergeneracional y el recargo de solidaridad. En definitiva, son todos aumentos de cotizaciones sociales cuando ya teníamos las terceras cotizaciones más altas de la Unión Europea. Las reformas de Sánchez a la larga van a empeorar la situación y ya la están empeorando porque el déficit se dispara por el aumento de las pensiones y porque van a debilitar la creación de empleo. Porque si tú le pones más impuestos al trabajo, lo que consigues es encarecer la contratación, por lo tanto desalientas la contratación y haces más difícil que aumenten los salarios. Y a ti lo que te interesa es justamente lo opuesto, es decir, que haya mucha creación de empleo y que además los salarios aumenten. Entonces, ¿qué alternativa hay? La única forma de blindar las pensiones a largo plazo es hacer que las cotizaciones de cada uno se vayan acumulando a nombre de cada uno en la misma seguridad social en cuentas individuales. Y entonces, cada uno, además de ir acumulando en un fondo propio sus aportaciones, irían esas aportaciones siendo incrementadas también por un tipo de interés que podría ser el tipo de las letras del Tesoro o el tipo medio de la deuda pública española. Por supuesto que mientras tanto la seguridad social con esas cotizaciones que están en esos fondos individuales estaría pagando a los jubilados actuales. Entonces tú dirás, pero entonces si las cotizaciones se van a seguir acumulando en la seguridad social y se van a seguir utilizando para pagar a los jubilados actuales, ¿cuál es la diferencia con el sistema actual de reparto? La diferencia fundamental es la transparencia, porque en primer lugar cada uno sabría cuánto está acumulando y podría estimar cuánto capital acumularía al final de su vida laboral y por lo tanto también podría calcular cuál sería la renta vitalicia que podría tener a partir de ese capital. Una renta vitalicia es, tú le das a la seguridad social o en el futuro a un banco o a una compañía de seguros tanto dinero y por ese dinero ellos te dicen, bueno, yo le puedo pagar hasta mientras usted viva tanto dinero. Entonces, por ejemplo, yo le doy 100.000 y entonces me dan 500 euros por mes hasta que me muera. Entonces, esa situación sería mucho mejor que la actual porque cada uno podría hacer sus cálculos y tomar las medidas oportunas, por ejemplo, trabajando más, ahorrando más o lo que sea. En cambio, hoy la jubilación de cada uno depende de la reforma de pensiones que al gobierno de turno se le ocurran aprobar. Por lo tanto, tú no tienes ni la menor idea de cuál va a ser tu jubilación en el futuro si es que la hay. En cambio, con el sistema que te estoy diciendo, que ya existe en Suecia y en Italia, tú puedes hacer una estimación objetiva que no depende de los vaivenes políticos. Pero además, esto que haría que la pensión dependiera fundamentalmente de lo que has ahorrado, podría ser complementada con alguna fórmula de solidaridad. Por ejemplo, el gobierno podría decir, todos van a cobrar lo que hayan ahorrado más, por ejemplo, 200 euros por mes. Y además, por supuesto, seguirían existiendo los planes de pensiones y todos los mecanismos de ahorro individual que existen o que podrían crearse. Y la segunda gran ventaja de este sistema es que cada uno se podría jubilar cuando quisiera, porque si resulta que tú tuviste una muy buena carrera profesional y ahorraste un dinero suficiente como para cobrar, digo cualquier cosa, 2.000 euros por mes, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No trabajo más. En cambio, otra persona puede decidir trabajar más o menos, o cada uno va a hacer lo que quiera, porque también puede caber el caso que una persona decida jubilarse, aunque cobre poco de jubilación. Entonces, sería mucho mejor porque permitiría que cada uno se jubilara según sus propias circunstancias y según sus necesidades, sin dejar esa decisión fundamental para la vida de una persona en manos de políticos. Es un tema complejo,
pero lo que te quiero decir es, las soluciones a largo plazo existen y es la que te estoy comentando, las cuentas individuales de capitalización que al menos durante los 25, 30 o 40 primeros años de la reforma lo tiene que hacer el propio sector público porque el sector público tiene que seguir pagando las pensiones. Pero una vez que todos tienen el dinero acumulado y cobran según lo que han ahorrado, el sistema queda a prueba de bombas, porque ya no depende lo que tú cobres de lo que aporten los actuales trabajadores, sino que depende de lo que tú has ahorrado. El mensaje con el que quiero que te quedes es simplemente el siguiente. La única solución a largo plazo, duradera, que quite el tema de las pensiones de la mano de los políticos es transformar el actual sistema de reparto en un sistema de capitalización en el que las pensiones de cada uno pasen a depender fundamentalmente de lo que haya ahorrado cada uno.